Hola, ¿cómo les va? En este encuentro les voy a presentar la materia Introducción a las Ciencias Sociales. Como la materia habla de ciencias sociales, me ha parecido que una buena forma de comenzar es hablando acerca de ciencia. Yo creo que la ciencia es uno de esos temas sobre los que reflexionamos poco, nos parece obvio, en definitiva, estamos rodeados de tecnología en todos los aspectos de nuestra vida, nos sorprendemos día a día con los avances de la tecnología y de algún modo relacionamos la tecnología con la ciencia. Sin embargo, si yo les preguntara qué es la ciencia, qué hace la ciencia, si les pidiera que me dieran una definición de ciencia, estoy seguro que no sería una tarea tan sencilla. Yo lo que voy a hacer es brindarles una definición de ciencia muy simple, muy sencilla, de apenas 2 renglones, con la idea que después la conversemos para que la entiendan bien. Vamos a decir que ciencia es el conjunto ordenado y sistematizado de conocimientos sobre diferentes aspectos del universo. Lo que voy a hacer ahora es tomar algunos de los conceptos que están incluidos en esta definición para conversarlos con ustedes. Y lo que me propongo es que cuando terminemos esta tarea, releamos esta definición y estoy seguro que allí sí va a tener pleno sentido para ustedes. La van a haber entendido cabalmente. Y voy a comenzar con el último de estos conceptos implicados, el de universo. ¿Qué es el universo? Bueno, el universo es todo lo que existe. Es el tiempo, el espacio, todas las formas de materia, de energía, las leyes que lo rigen, es todo. A veces van a encontrar algunos sentidos más estrictos del universo, por ejemplo, universo el espacio exterior, el cosmos, o incluso a veces como sinónimo de mundo, pero para nosotros universo en esta definición es, insisto, todo lo que existe. Ahora bien, nuestra definición también dice que la ciencia aborda diferentes aspectos del universo, porque no hay ninguna ciencia que aborde el universo, que estudie el universo como totalidad. Sería, sería demasiado vasto, demasiado complejo semejante tarea. Cada ciencia estudia una parte de su universo, un aspecto, focaliza en un aspecto de su universo. Y ese aspecto, esa parte, se denomina objeto de estudio. Cada ciencia tiene su objeto de estudio, que es su objeto de investigación y de generación de conocimiento. Así, por ejemplo, la anatomía tiene como objeto de estudio el cuerpo humano y la psicología, por otro lado, tiene como objeto de estudio la psiquis, la mente humana. Cada uno su objeto de estudio. Por supuesto que eh, esto puede conducir a una perspectiva fragmentada del universo, donde cada ciencia está estudiando su partecita, aislada de las demás. Razón por la cual eh, en no pocas oportunidades son necesarios esfuerzos multidisciplinarios o interdisciplinarios o transdisciplinarios. Por ejemplo, algo que nos toca muy de cerca, esta pandemia mundial que nos afecta a todos, a todo el mundo, es abordada para la búsqueda de soluciones y es abordada también como materia de investigación por distintas disciplinas, por los sanitaristas, pero también por los psicólogos, los sociólogos, los economistas, los trabajadores sociales, entre otras disciplinas. Y complementariamente enriquecen la mirada sobre el objeto de análisis. En otros casos son necesarios esfuerzos transdisciplinarios. Y acá ya no se trata de distintas miradas que se complementan, sino de distintas disciplinas que se funden en algo nuevo, en una síntesis superadora y en una nueva definición, un nuevo objeto de estudio. Por ejemplo, el caso de la psicosociología. No es psicología, no es sociología, estas son las disciplinas de base, sino que se funden en una nueva disciplina que llamamos psicosociología. Lo mismo podríamos decir de la bioquímica o de tantas ramas de las neurociencias, como la neurolingüística, ¿no? Por ejemplo. Estos serían entonces ya planteos transdisciplinares. Nuestra definición nos dice además que la ciencia es un conjunto ordenado
y sistematizado de conocimientos. ¿Qué significa esto? Bueno, ninguna ciencia es una especie de bolsa a donde van a parar los conocimientos de esa ciencia, donde se van amontonando, se van agregando los distintos descubrimientos y conocimientos, sino que en toda ciencia, cada nuevo conocimiento se va integrando de un modo consistente en un cuerpo teórico que llamamos justamente teoría. Una ciencia puede tener distintas teorías sobre diferentes aspectos de su objeto de estudio, o puede tener, particularmente esto sucede en las ciencias sociales, pero también en las naturales, puede tener teorías que son rivales entre sí, o al menos que atienden o apuntan al mismo aspecto, pero con posiciones diferentes, incluso en algunos casos antagónicas, pero que siguen estando vigentes. Por estas razones, entonces, decimos que eh, la ciencia es un conjunto ordenado y sistematizado, porque cada una de estas teorías tiene un conjunto de conocimientos integrados consistentemente. Y finalmente, lo que puede parecer más obvio, que no requiere explicación, y sin embargo creo que es lo más complicado, y es que la ciencia es un conjunto de conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? Eh, para entenderlo bien voy a recurrir a los antiguos griegos, como Platón, por ejemplo. De allí estoy hablando de esa época. Ellos diferenciaban la doxa del episteme. Doxa es lo subjetivo, es mi opinión, mientras que el episteme es lo objetivo, es lo cierto y lo verdadero. Para los griegos, el conocimiento es episteme. Sin embargo, tan fácil como suena, no es tan sencillo diferenciar doxa y episteme cuando hablamos de conocimiento. Incluso hasta podríamos llegar a preguntarnos si es posible esta clara división entre lo subjetivo y lo objetivo. Les voy a dar algunos ejemplos de lo que quiero decir. Eh, por ejemplo, si yo, acá estoy en un escritorio, si yo golpeo este escritorio, o si golpeo la pared, voy a sentir que es muy sólido, voy a sentir que eso es pura materia, ¿no? Sobre la que estoy golpeando. Sin embargo, analicemos un poquito esto. Ustedes saben que la unidad mínima de la materia es el átomo. ¿Sí? Seguramente lo han estudiado en el nivel medio. Pero bueno, un átomo está compuesto de un núcleo y giran alrededor del átomo electrones. El átomo es infinitamente pequeño. En una cabeza de alfiler, por ejemplo, entran 5 billones de átomos. No millones, sino con B, billones de átomos en una cabeza de alfiler. Si en una cuestión de proporciones yo tuviera mis átomos con el núcleo del tamaño de una naranja, yo podría tomar el sistema solar con mi mano. Así de pequeños son los átomos. Si considerásemos, por ejemplo, que el núcleo de un átomo tiene el tamaño de un garbanzo, para que se ubiquen en lo que estoy diciendo, si tuviera el tamaño de un garbanzo, este garbanzo estaría, por ejemplo, en el medio de la cancha del Estadio Kempes. Y los electrones estarían allá arriba, en la última de las gradas de la tribuna, y tendrían el tamaño de una pulga, dando vuelta alrededor del garbanzo a esa altura. Ese sería un átomo. La pregunta aquí es, ¿qué hay entre ese garbanzo, ese núcleo, y la pulga o las pulgas que están rondando allá lejos? ¿Qué hay allí en el medio? No hay nada. Eso es vacío. De manera que los átomos que componen la materia son prácticamente todo vacío. La pared es, en términos de materia, prácticamente todo vacío. Y entonces yo me pregunto, ¿por qué no puedo atravesar con mi mano la pared? Si es todo, casi todo vacío. Bueno, aquí a veces se utiliza la analogía del ventilador. Si tenemos un ventilador apagado, tiene sus aspas,
yo puedo meter la mano entre las aspas. Ahora, si ese ventilador está encendido, poco difícil meter la mano allí, ¿no? Bueno, esto sucede con los átomos. Esos electrones están rondando ese núcleo a altísima velocidad y generan un campo imposible de atravesar. Esta historia, además de curiosa, interesante, que posiblemente ustedes ya lo sepan, pero nos advierte acerca de que el mundo no es lo que vemos, ¿no? Eh, y que por lo tanto, a veces lo que creemos que es episteme es pura apariencia. Acá hay una primera cuestión entonces a tener en cuenta en esto de doxa y episteme, que no es obvio lo verdadero. Pero veamos otro ejemplo. Eh, supongamos que dos compañeros o dos compañeras, vamos a tomar el caso de dos compañeros, entran a un bar y en ese bar uno de ellos ve a una chica y queda enamorado de esa chica porque la ve hermosa. Y se enamora de la primera vista y le dice al compañero, por favor, mira esa chica, estoy absolutamente enamorado, me quiero casar, ya. El amigo lo mira y dice, sí, sí, está linda, pero la verdad es que no veo nada extraordinario, me parece que es una chica como cualquier otra, de las que están aquí. El amigo lo mira casi ofendido, como diciendo, no te metas con mi esposa, y se enlacen en una discusión acerca de la belleza. Y ven que en ese bar está el profesor de ciencias sociales. Yo, tratando de estar tranquilo, lejos de mis alumnos un rato. ¿Qué es lo que hacen? Van directo hacia mí y me hacen la pregunta. Profesor, quisiéramos que usted nos diga objetivamente, científicamente, si esa chica que está allí es bella y qué grado de belleza tiene. Pero lo que queremos es una medición objetiva, científica, porque estoy con una discusión aquí con mi amigo. Entonces, ¿qué creen que yo podría responder a esa pregunta educadamente? Bueno, yo les diría, chicos, es imposible medir objetivamente la belleza o científicamente la belleza. Eso tiene que ver con parámetros de belleza que les informo. Incluso, no solamente que ustedes tienen diferencia, ha habido diferencias a lo largo del tiempo respecto de qué es bello y qué no. Imaginen ustedes que en el Renacimiento, una modelo, supermodelo del día de hoy, sería visto como una chica prácticamente enferma, raquítica, flaca y muy tostada y negra al sol. En el Renacimiento, el modelo de belleza eran mujeres más voluptuosas, más redondeadas, blancas. La celulitis era muy sensual, nada que ver con nuestros patrones de belleza actuales. Y así a lo largo de la historia. Entonces, ¿qué es doxa y qué es episteme? ¿Qué es subjetivo y qué es objetivo si hablamos de belleza? ¿Se puede escindir esto? Pensemos ahora, para tomar otro ejemplo, en el pueblo azteca. Supongamos todo el pueblo en una plaza. Están todos reunidos. ¿Y qué están por hacer? Van a sacrificar a un ser humano. Le van a sacar el corazón. Entonces yo les pido a ustedes que objetivamente, como historiadores, me digan qué está pasando allí. Objetivamente, científicamente. No es fácil, ¿no? Eh, vamos a decir que todo ese pueblo es un conjunto de asesinos, que es lo primero que nos sale cuando vemos el horror de esa escena. ¿Eso es lo que vamos a decir? ¿Esa es nuestra conclusión? ¿Cómo lo vemos nosotros? ¿Cómo lo ven ellos? ¿Qué están viviendo ellos en ese momento? ¿Qué es doxa y qué es episteme? ¿Qué es subjetivo y qué es objetivo? Bueno, estos no son más que ejemplos sobre los cuales no vamos a llegar a conclusiones, al menos ahora. Pero sí quería plantearles esta complejidad en la definición de conocimiento. Es tan complejo el tema que hay toda una disciplina
dedicada a estudiar el conocimiento, una rama de la filosofía que se llama epistemología. Epistem y logos, estudio del conocimiento, del episteme. La epistemología se pregunta ¿qué es el conocimiento? Se pregunta cómo se genera el conocimiento, cómo se valida el conocimiento. Vamos a volver a nuestra materia varias veces sobre la epistemología. Bien, ahora sí les propongo que releamos la definición. Yo creo que la van a entender mejor. Veámosla nuevamente con nuestros conceptos subrayados. La ciencia es el conjunto ordenado y sistematizado de conocimientos sobre diferentes aspectos del universo. Esta definición que les he dado hace referencia al producto de la ciencia, al resultado de la ciencia, que es ese conocimiento. Podríamos también hablar sobre la ciencia como proceso, ¿no? Es decir, como la actividad conducente a la generación de conocimientos. Y desde esa perspectiva, pensar en la ciencia como proceso nos lleva a hablar del método científico. Quizás han escuchado varias veces hablar sobre el método científico. Bueno, lo que quiero decirles aquí es que no hay un método científico que sea la receta absoluta de generación del conocimiento. Si hay debates y hay dudas y problemas y discusiones sobre lo que es el conocimiento y cómo se genera, imaginen ustedes que lo mismo sucede cuando hablamos del método científico, del modo como se genera ese conocimiento. Todo esto va a ser objeto, por supuesto, de tratamiento en nuestra materia. Llegados a este punto, quiero presentarles a un epistemólogo, justamente, alemán, llamado Rudolf Carnap. Rudolf Carnap vivió en el siglo pasado, siglo XX. En realidad él nació hacia el final del siglo XIX, en 1891, y partió a este mundo en 1970. En 1955 él presenta una clasificación de las ciencias. Una clasificación que fue criticada por otros epistemólogos, pero que ha perdurado hasta el día de hoy y que es recurrida permanentemente cuando se trata de hablar de los distintos tipos de ciencia. Yo se las voy a presentar para que la tengamos en cuenta. Carnap hizo una primera gran división de las ciencias en formales, por un lado, y en fácticas o empíricas, por el otro. Las ciencias formales son aquellas que tienen como objeto de estudio, bueno, elementos concebidos, inventados por el hombre. Por ejemplo, las matemáticas, o la lógica, o incluso, yo diría, las ciencias de la computación. Aquí, la forma de generar conocimiento no es a partir de la observación y la experimentación, sino a través del puro razonamiento. Por otro lado, decíamos, tenemos las ciencias fácticas o empíricas. Lo fáctico refiere a los hechos, lo empírico a las cosas. Es decir, que las ciencias fácticas o empíricas refieren a las cosas y a los hechos que componen lo que llamamos nuestra realidad. Estas ciencias, fácticas o empíricas, a su vez, se dividen en dos, en las ciencias naturales y las ciencias sociales. Las ciencias naturales refieren a la naturaleza. Y aquí hay una nueva división en ciencias físicas y ciencias biológicas. Las ciencias físicas, por ejemplo, la física, la química, la geología, la astronomía, aquí estos elementos no tienen vida. Mientras que las ciencias naturales biológicas, allí tenemos la biología, la fisiología, la anatomía, la botánica, la zoología, la genética, elementos con vida. Y dijimos que están, además de las naturales, las ciencias sociales. Acá tenemos, bueno, la sociología, ciencias políticas, antropología, historia,
entre otras. ¿Cuál otra podría estar faltando en las ciencias sociales? Ciencias económicas, la contabilidad, la administración y la economía. Aquí tengo que hacer una aclaración para que lo sepan y lo tengan en claro. Hay algunas posiciones en este campo de la epistemología que les estoy hablando y de las discusiones epistemológicas que no postulan particularmente a la contabilidad y a la administración como ciencias. Y para que entiendan lo que estoy diciendo, les voy a diferenciar tres conceptos: ciencia, tecnología y técnica. Ya hablamos acerca de lo que es la ciencia. ¿Mm? ¿Qué es la técnica? Bueno, la técnica, para decirlo simplemente, podríamos decir que es un conjunto de pasos que se dan para lograr un resultado con eficacia y con eficiencia. Yo puedo tener una técnica para hacer un asado, una técnica para lavar el auto, una técnica para hacer determinadas operaciones contables. Aquí no estamos generando conocimiento científico, son pasos, insisto, para lograr un resultado de la mejor manera. Por otro lado, la tecnología lo que hace es aplicar conocimiento científico generado en el campo científico para solucionar un problema o para satisfacer determinadas necesidades. Así la tecnología puede asumir la forma de un aparato, por ejemplo un celular. Un celular está concebido para cumplir determinadas funciones útiles que solucionan problemas, que satisfacen necesidades, a partir de conocimiento científico, de la física, la química, la matemática, entre otras. Esto es tecnología. Yo creo que cualquier cosa que pensemos que nos rodea hoy tiene incorporado tecnología en este sentido. La tecnología también puede ser blanda, soft, ¿no? El desarrollo de un software, ¿no?, para determinadas fines, bueno, eso es tecnología, soft. También puede haber una tecnología de gestión, una tecnología de planificación estratégica, por ejemplo. ¿Eh? Bueno, entendido entonces, aunque sea someramente, estos conceptos de ciencia, tecnología, técnica, lo que algunas posiciones sostienen en el campo de la epistemología es que la administración y la contabilidad son más bien tecnologías y no ciencias. Mientras que otras posiciones lo que argumentan es que sí son ciencias, porque tienen su propio objeto de estudio, ese aspecto del universo que es propio y sobre el cual investigan y generan conocimiento. Por ejemplo, la administración, podemos decir que tiene como objeto de estudio las organizaciones. O algunos otros dirán el proceso directivo o el proceso administrativo. En cualquier caso, esta es una discusión realmente muy amplia, es una discusión profunda que requiere dominar elementos que no dominamos, al menos todavía, razón por la que no la vamos a abordar aquí. Sí quería planteárselas y decirles que la cátedra asume que la contabilidad, la administración y la economía son ciencias, forman parte de las ciencias económicas que a su vez integran ese campo de las ciencias sociales. Bien, por último, lo que quiero hacer es presentarles cada una de las unidades de la materia, brevísimamente. Son tres nomás las unidades, así que va a ser cortito esto. En la unidad 1 tenemos como tema central la modernidad. Es el eje sobre el que giran los temas, la modernidad. Ustedes se preguntarán, ¿y por qué es importante hablar de la modernidad? Bueno, porque nosotros, digo, nosotras, hoy somos hijos de la modernidad. Nuestra visión del mundo, la forma como entendemos nuestra vida y el mundo, es moderna. Durante muchos siglos se vivió de modos diferentes. En la modernidad, por ejemplo,
nace la ciencia moderna. La ciencia como la entendemos hoy nace en la modernidad. En la modernidad nacen las formas de organización social y política actuales, ¿no? La democracia, la idea de Estado-nación, son modernos. En la modernidad nace, en definitiva, yo diría un hombre nuevo, un hombre que ya no se siente sojuzgado por el poder del rey, no se siente sojuzgado por el poder de la iglesia, por el temor de Dios. La religión es reemplazada por la política, en definitiva. Nace un hombre nuevo, un hombre que se siente libre, un hombre que se siente arquitecto de su propio destino. Un hombre, en definitiva, como dice Kant, a quien van a leer un poco más adelante, un hombre que pasa a la mayoría de edad. Miren qué buena imagen, qué buena metáfora. Vivir en la minoría de edad, conducido permanentemente a la mayoría de edad, con todo lo bueno, con todos los temores que genera eso, la mayoría de edad. Esto es lo que sucede entonces en la modernidad. Y por eso es tan importante, porque, insisto, entender lo que sucedió en ese momento histórico nos permite conocernos mucho mejor hoy. En la unidad 2, lo que vamos a hacer es abordar algunos de los problemas y debates epistemológicos, como los que planteé hace instantes, particularmente en las ciencias sociales. A ver, por ejemplo, acá tengo una lapicera. ¿Qué creen ustedes que sucedería si yo suelto esta lapicera? Piensen un poco, piensen en la respuesta. ¿Qué sucede si yo suelto esta lapicera? Bueno, yo estoy seguro que ustedes ahora tienen una respuesta en mente y además estoy seguro que tienen certeza sobre lo que ocurriría si yo suelto la lapicera. La pregunta aquí interesante es, si yo ahora les pregunto, ¿por qué tienen esa certeza? ¿Cómo me explican a mí esa seguridad que ustedes tienen acerca de lo que va a suceder? Porque eso es conocimiento. Ustedes están prediciendo el futuro, están haciendo una predicción basada en conocimiento, o al menos en conocimiento que creen tener. Entonces, ¿cómo me responderían acerca de esta certeza que ustedes tienen acerca de lo que va a suceder? Bueno, posiblemente ustedes me digan, y bueno, siempre pasa lo mismo. Siempre va a pasar lo mismo cada vez que uno suelta la lapicera. ¿Mm? Entonces mi pregunta sería otra. ¿Y por qué están tan seguros que ahora va a suceder nuevamente? Explíquenme, por favor. Y ustedes podrían decirme ya poniéndose más científicos, bueno, lo que pasa es que existe la ley de gravedad. Y está bien que me lo digan, pero entonces yo puedo retrucar y decir, ¿y por qué creen ustedes que ahora va a funcionar la ley de gravedad? Ahora, en este instante. Y ustedes podrían decirme, ya sacándose de encima toda responsabilidad, porque lo dicen los científicos, porque lo dice la ciencia, etc. Y entonces mi pregunta final sería, ¿y por qué los científicos están tan seguros que la ley de gravedad se va a cumplir siempre y cada vez que yo suelte la lapicera? ¿Por qué? Em, bueno, aunque les parezca extraño, este es uno de los grandes debates de la epistemología y tiene siglos. Y lo cierto es que no tiene una respuesta definitiva. Este es uno de los debates que nosotros vamos a abordar en la unidad 2. Uno de otros, y les aseguro uno más interesante que otro. Esta es la unidad 2. Finalmente tenemos la unidad 3. En la unidad 3 nos referimos a la ética. Y acá yo diría que hay dos aspectos que interesan de la ética en nuestra materia.
Un primer aspecto tiene que ver con la siguiente pregunta. ¿Las ciencias, las teorías científicas, son objetivas o tienen valores implícitos que la tornan, en definitiva, subjetiva o con algún grado de subjetividad? La economía que ustedes están estudiando, ¿tiene valores implícitos o es una descripción objetiva de la realidad? La administración, la contabilidad, ¿tiene valores o no tiene valores? ¿Es concebible una ciencia con valores o no? Esto es parte de las discusiones de la unidad 3. Y el otro aspecto de la ética interesante es acerca de la ética en la práctica científica, en el comportamiento ético de los científicos y en la práctica profesional. De esta manera, entonces, terminamos esta presentación de la materia y ya a partir de nuestro próximo encuentro comenzaremos a desarrollar la unidad 1. Bueno, hasta pronto entonces.